9:36, estamos volviendo de la pausa y ya la cortina nos indica la presencia del licenciado Rubén Zarrulla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a toda la radio y a todo el equipo. Bueno, ¿qué es la estanflación? Suena lindo, estanflación. La estanflación. Por estos días se está hablando en todos lados, ¿no? Sí, sí, La estanflación, claro. la estanflación básicamente es estancamiento con inflación. Es decir, ¿Qué significaría el estancamiento? es una caída del crecimiento económico, ¿sí? ¿Caído o el parate del No, o sea, caída, sin crecimiento? ¿sí? Caída es estancar, digamos, el crecimiento o caída. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Exactamente. Y eso seguido de un proceso inflacionario acelerado. ¿Sí? El tema es Sigue creciendo la inflación, pero la economía deja de crecer. Exacto, exactamente. Y tiene como consecuencia, caída del salario real de los trabajadores. Y además, eso hace que baje el consumo, baje la demanda y a la vez baje la producción, o sea, el famoso comercio. se enfría la economía. Exacto, el enfriamiento de la economía. Al bajar la producción, digamos, estamos hablando de baja de no solamente de producción, básicamente, sino también de ventas. ¿Sí? Al no haber consumo, también baja las ventas, ya el comerciante, el kiosquero, el pequeño mediano industrial, el pequeño mediano empresario deja de vender y por lo tanto eso hace que se estanque la economía. Eso produce también otra consecuencia que es el desempleo, porque cuando vos como empresario, como industrial, no puedes vender, bajó tu nivel de ventas, la variable de ajuste necesitas menos personas para vender. Exactamente. Y no estás produciendo, por lo tanto, lo que haces es aumentar el desempleo. Ese aumento de desempleo, fíjate cómo opera, ¿no? Porque ese aumento de desempleo o ese trabajador despedido deja de recibir un salario. Entonces, también eso produce otro enfriamiento. Nieve, exacto. ¿no? Ese también produce un enfriamiento de la economía. Y te digo más. ¿Cómo se llega a eso, no? Porque estamos en la bisagra entre un gobierno y otro. Sí. Y en esta famosa grieta hay personas que dicen, claro, lo que pasa es que mirar el gobierno que les deja no le va a quedar otra, ¿no? O sea, como una consecuencia inevitable de una situación actual generada por la actual administración, la pregunta es eso o esta inflación la está planificando el gobierno que viene? Lo que pasa es que tenés diferentes políticas económicas. Si vos ves que estás estancado en tu economía, digamos, vos lo que tenés que hacer es fortalecer esa economía. La manera de incentivarla para que se mueva. Exacto. ¿Cómo se mueve la economía? Poniendo plata en el bolsillo de los trabajadores o trabajadoras, digamos. Eso hace que aumente el consumo, aumente la demanda. ¿Es la única manera? Y sí, sí, recomponer si no tenés los consumidores, salarios. gente que consuma, no podrías fabricar para afuera. Sí, exactamente, o solamente no solamente afectás el consumo, sino también la oferta. Ahora, la oferta también, estoy hablando de pequeño y mediano empresario, producción, si vos tenés consumo, vas a vender ahora. Vas a fabricar más. Exacto. Hay cosas que en algún momento de este tipo de políticas económicas que fomentaban eso de la estanflación o de la... no sé si tuvimos qué periodos, y eso me lo vas a contar después, recapitulando la historia, pero pasaba así que vos decís, bueno, determinados repuestos, determinados productos, determinadas cosas, dejaste de conseguirlas en Argentina porque, bueno, ya no las vendía el fabricante y cerró y no hay quien lo produzca acá, por ejemplo, ¿no? Exacto, exactamente. Y de hecho, cuando vos liberás el comercio exterior, digamos, tenés un vendaval de productos del exterior. Es lo que pasó en la época de los 90, digamos. Entonces lo que hacían era como venían a gran escala y a bajo precio, las industrias nacionales no podían competir con esas industrias extranjeras y por lo tanto tenían que cerrar. ¿Sí? En la época de los militares con Martínez de Oz en el Ministerio de Economía, durante el gobierno de Carlos Menem. Exacto. ¿Tuvimos otro tiempo de estanflación? Y mirá, te tengo que decir que el gobierno de Alberto también hubo estanflación. Porque si bien hubo un crecimiento acotado, no se lo puede tomar como un crecimiento sostenido de la economía.
Eso también es hay que reconocerlo, digamos. Sí, hay que reconocerlo. Ahora, no creo que la economía argentina no aguanta seguir en esta inflación. Por eso me preocupa, digamos, cuando el presidente electo Javier Milei dice que esto puede ocurrir durante 2 años, ¿dijo? Sí, dijo entre 12 y 24 meses, digamos, ¿no? Así que eso preocupa. Creo que está asociado a más o menos su política económica, ¿no? Esto de, por ejemplo, llegar al equilibrio fiscal bajando impuestos y bajando gasto público. Ahora, Rubén, todo eso parece un ajuste para todos. Sí. No específicamente para la casta política, que en su momento había prometido, proyectado el presidente electo durante su campaña electoral. Es básicamente su línea discursiva, ¿no? Sí. Es decir, voy contra la casta. Claro, pero acá clave, en este digamos, ¿no? punto específico, cuando se habla de esta inflación, parece un ajuste fuerte, pero para todos, no específicamente para la casta política. Exactamente. Y fíjate, voy a dar algunos datos sobre el tema de los ajustes que quiere llevar adelante y si uno observa por rubro, fíjense que el recorte en el gasto de la política, como lo dice, de la casta, digamos, ¿qué sería el recorte en la política? Y básicamente puestos directivos, es lo que dice, puestos directivos, puestos de, hay que ver qué es lo que hace con trabajadores del sector público sobre todo, hay que ver cómo... Bueno, dijo, los de carrera quedarían. Por eso, hay que ver, ¿no? Porque la verdad que no está muy... ir hacia la casta, reducir el Congreso donde hay representación política. Donde hay representación del Partido Libertario también, ¿no? Uh-huh. El Libertario, Juntos por el Cambio también, digamos. O sea, tiene que ver con un espacio de democracia, digamos, donde están representados todos los partidos. Digamos, ¿no? Y ahí también me parece que es otra cuestión a ver en algún momento, porque el ensamble de este sector del PRO que lidera Macri con la Libertad Avanza también provocó malestar en personas de diferentes partes del país que estuvieron pensando que iban a ser ellos solos los que iban a gobernar, ¿no? Exactamente. De hecho, en un momento antes de las elecciones, tanto pasos generales, Javier Milei sale en contra de la casta y lo involucra dentro de la casta a Bullrich y todo junto por el cambio. Y después se junta con los mismos a los cuales, digamos, bastardeó, digamos, y lo dijo así, la casta, ¿no? Ahora, lo que yo quiero centrarme es que para mí la casta, el ajuste de la casta, entre comillas, está encubriendo otros ajustes. Porque fíjense que el 0,3% del PBI, eso representaría, si quiere llevar adelante un ajuste a esa casta o a la política, 0,3%. Ahora, él lo que quiere hacer es ajustar y llevar, digamos, una baja del gasto público del 5% del PBI. Claro, en su momento, durante la campaña electoral, él había mencionado recortar 15 puntos del Producto Bruto. Después, fíjate que se desdijo y dijo, no voy a llevar 15, voy a hacer 5. Ahora, dentro del 5%, para llegar al 5%, fíjense, tiene que recortar subsidios a la energía y al transporte, lo cual sumaría casi el 2% del PBI. Recordemos que eso tiene un impacto sobre el consumo también, digamos. O sea, la gente deja de recibir el subsidio, por lo tanto, esa partecita va a tener que destinarla a pagar la luz, el agua, y no al consumo. También ahí vos tenés un achicamiento o un estancamiento del crecimiento económico. Debería sumarle el recorte total de las transferencias a las provincias, que eso representa el 0,7% del PBI. Eso también, muchos gobernadores Juntos por el Cambio han salido a manifestar que Milei lo tenga en cuenta, donde Milei le responde que hagan los recortes necesarios en las provincias para pagar sueldo de aguinaldo. Bueno, lo escuchábamos recién, ¿no? En el bloque anterior, a propósito de eso que estabas contando, Rubén. Ahora, ¿cómo puede llegar a interceder Guillermo Francos, que parece ser que puede llegar a tener cintura política, va a ser el ministro del Interior de Javier Milei, y es
básicamente, esencialmente peronista, fue designado por Alberto Fernández para que represente a nuestro país al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora va a tener el rol de coordinar con gobernadores. ¿Puede llegar a interceder? Esa postura parece aparentemente inflexible de Javier Milei de recortar el gasto. Sí, lo ha dicho. Él quiere llevar como dos ejes: al equilibrio fiscal, bajando los impuestos y bajando el gasto público, y a la obra pública a cero, ¿sí? Solamente con licitaciones privadas. Ahora, bajar los impuestos, eso tiene un efecto directo: baja de coparticipación, es decir, que se va a dejar o va a disminuir los recursos enviados a la provincia. Va a tener un gran desafío, Franco, ¿no? Porque los gobernadores, para justamente garantizar la gobernabilidad, van a necesitar recursos. Hoy, entre muchas de las provincias, sobre todo las del norte, por ejemplo, yo lo decía la otra vez, entre un 80 y un 90% recibe recursos, depende de recursos nacionales. Y de esos 80-90%, casi el 60% lo ocupa para pago de la administración pública, de salario de la administración pública. Es decir, fíjate el desafío, ¿no? Hoy y me viene el ejemplo de Leandro Esdero. En la provincia hoy tenés un 60% de necesidad de masa salarial, digamos, que tenés que pagarla con fondos nacionales. ¿Por qué? Porque vos tenés recaudación genuina de acá de rentas de la provincia que está en el 15%. O sea, no te alcanza para pagar salario, está muy por encima. Por lo tanto, si no... además hay que saber también, ¿no? Si no, se va a ir a la justicia. Yo creo que van a ir a la justicia, van a terminar todos los gobernadores en la justicia porque el presidente no le va a mandar la coparticipación, siendo que la coparticipación es una ley, digamos, ¿no? Fue un error de Massa eso del tema de la eliminación del impuesto a las ganancias, o gran parte del impuesto a las ganancias, la quita del IVA, que repercute seriamente en las cajas provinciales, en el fondo coparticipable, porque son impuestos que eran tremendamente coparticipables. ¿Fue un error de Massa? No fue un error. De hecho, justamente... Mirá que los gobernadores, incluso peronistas, están pidiendo que se los recompense por la pérdida que ocasionó en su momento. De hecho, era esa la movida, digamos. O sea, la idea era eliminar el impuesto a las ganancias, digamos, devolución del IVA, y eso iba a ser compensado con impuesto al cheque e impuesto al país. Y eso es lo que estaban pidiendo los gobernadores, muchos de los gobernadores. Ahora, hay que ver cómo sigue esto, ¿no? Hay que analizar porque todavía el presidente electo no ha dicho nada sobre esas compensaciones, y de hecho lo que está queriendo hacer es liberar el tipo de cambio. Por lo tanto, ya no tendrías impuesto país ahí. Claro, porque lo que sí adelantó la semana pasada Javier Milei es que va a mantener la eliminación de ganancias y la reducción del IVA. Como planteás, no habló de compensaciones. Ahora, la devolución del IVA tiene una particularidad, ¿no? Porque es la devolución de un impuesto que va directamente al consumidor, que muchas veces y para determinados productos como los alimentos y artículos de limpieza. Un tema que en algún momento, bueno, un poco había me parece, una mirada unificada de diferentes sectores políticos, con que había que ver la manera de achicar el precio de los alimentos y que la quita del IVA era una opción. En algún momento durante el gobierno de Cristina Fernández se implementó una quita del IVA general de los alimentos, pero la fueron comiendo la cadena de comercialización y no llegó entonces no funcionó de esa manera. En cambio, ahora te devuelven directamente a vos, y me parece que hay ahí como un dilema, me parece a mí, ¿no? Porque decir, bueno, las provincias dicen perdemos plata de recaudación, pero la ganan también los ciudadanos de hasta 700.000 pesos, que ganan hasta 700.000 pesos, que reciben directamente esa devolución. Aparte, las dos medidas, tanto impuesto a las ganancias, que benefició a más de 800.000 trabajadores, eso también se vuelca en la economía. Y el IVA directamente al trabajador, a la trabajadora, por ahí. En ese caso, estamos hablando de un dinero que es mayor, digamos, para gente que cobra hasta 1.800, creo que es el último tope, digamos, pero con el tema de los alimentos me parece que hay como más, no sé.
como un dilema mayor, digamos. Sí, sí, igualmente, fíjate que también lo del IVA también se vuelca. ¿Sí? A vos te devuelven y ese dinero... No, por supuesto, de vuelta, tenés más dinero para volver a gastar. Nuevamente gastás. No, dígame el dilema, si lo devuelven al consumidor o lo recauda la provincia, sí, que redistribuye de otra manera. Porque también le estás dando a las personas que están percibiendo un plan social, que sí, tienen pocos ingresos, pero que cobran a través de una tarjeta y pueden comprar con el débito. También están recibiéndolo las personas de menos recursos. Así es, yo creo que beneficia, por eso, las dos medidas para mí son muy buenas, porque fue hacia todos los sectores. Si uno quiere dividirlo por ahí, el impuesto a las ganancias, la eliminación de impuestos a las ganancias afectó a un sector medio, ¿sí? Y al sector más humilde, más bajo, digamos, fue con el IVA. Claro, claro. Por eso te decía, ¿no?, que hay un dilema ahí a resolver, esta administración, la que viene y demás, ¿no? Porque vos hablabas, siempre decimos si pateamos para adelante, sí, porque siempre estamos en alguna coyuntura crítica, esto de revisar la composición de los impuestos en Argentina, que regresivos, que no regresivos, sí, y esto me parece que resultó bien, me parece, sí, que es clave, que tiene poco tiempo de implementación, pero que me parece que puede, salvo que haya algún desajuste, gente que se ve bajos recursos que no pueda chequear si realmente está recibiendo, que podría ser alguna cuestión a resolver, pero que lo recibas directamente me parece que está bueno. Sí, 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 a mí me parece perfecto, y de hecho yo había planteado que también teníamos que ir por una reforma del impuesto al ingreso bruto también en su momento, ¿no? Uh-huh. Que beneficia a las pequeñas y medianas empresas que también estaban por ahí muy agobiadas por el peso de la sumatoria de algunos impuestos. Y por el tema de las importaciones, entonces no podían llevar adelante un nuevo proceso productivo, un incremento de planta, por ahí una recomposición salarial para los trabajadores también de su pequeña y mediana empresa. Creo que eso es como que lo que quedó pendiente para lo que viene. No creo que Javier Milei, y lo ha dicho, no creo que Javier Milei lleve adelante una reforma impositiva general. Creo que va, y lo dijo Roberto recién, va a seguir con estas dos medidas de impuesto a las ganancias y IVA. Hay que ver el tema de la compensación. Me preocupa si liberaliza el tipo de cambio, el impuesto país dejarías de cobrar, por lo tanto, vos dejarías de compensar esa caída de impuestos, ¿no? No hay que obviar un detalle, Rubén. Tenemos el primer presidente que es anarcocapitalista y como tal descree del tema impositivo, considera, y lo ha dicho un montón de veces Javier Milei, que el impuesto es un robo. ¿Cómo va a ser el país transitando esa presidencia, ¿no?, de alguien que descree del tema impositivo, del tema impuestos? Y va a ser difícil. Yo lo decía, te afecta por los dos lados, te afecta la recaudación, que mucho de esa recaudación es destinada a política pública, y además el gasto público, ¿sí? El gasto público que tiene que ver con, y la inversión pública, ¿sí? Tiene que ver con más escuelas, más salitas, más... el Estado es el espacio público que construimos entre todos. Exacto. Es la vaquita que hacemos entre todos para construir políticas públicas. A veces desaparece eso. ¿Quién construye en los espacios comunes? ¿Quién construye eso que hacemos de la red pública, ¿no? Yo creo que ahí es donde él plantea la pata del mercado, entre comillas, que es la pata del empresariado. Pero claro, bueno, ahí hablamos, ¿sí?, de que el Estado desaparece, ¿no? El espacio común desaparece. Por eso también plantea en ese esquema las privatizaciones, digamos, ¿no? Claro. Así que yo creo que eso hay que observarlo, ¿no? Vos hablabas de que durante el gobierno que se está terminando Alberto Fernández hubo también esta inflación, pero ¿qué diferencia hay entre esta inflación y la que podría venir? Porque vos hablabas de pérdida de poder adquisitivo del salario, una cosa que se vino tratando de sí, correr con paritarias. Así es, bueno, ahí está, esa es la respuesta, digamos. No creo que para el año que viene haya paritarias, y creo que va a ser casi un mismo esquema que lo hizo Mauricio Macri en su momento, en 2016, cuando asume. Lo primero que hace es eliminar la ley de financiamiento educativo, digamos. O sea que se eliminó el tema de las paritarias
y todos los precios y salarios se acordaban entre Estado, ¿sí? Estado empresario, si se quiere, y empresas, ¿sí? Creo que hacia ese lugar vamos, y para llevar adelante estas modificaciones y estos ajustes que quiere llevar adelante el presidente electo, necesita que no haya paritarias, porque justamente no va a haber recomposición salarial y va a terminar en esta definición, en la estanflación, ¿no? Bueno, vos sabés que, Rubén, le preguntaron a un economista, Horacio Robelli, respecto de que, sobre todo, por qué perdió Alberto Fernández, siendo un gobernador peronista que supuestamente debe reivindicar al poder adquisitivo de los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que respondió Horacio Robelli. El pésimo gobierno que tuvimos, el pésimo gobierno de Macri y el peor de Alberto Fernández. Alberto Fernández produjo una transferencia de ingresos a los asalariados más del doble que la que hizo Macri. Nosotros, según el estudio de Cifra, que es el centro de estudio de la CTA que dirigen Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, en la época de Macri, los asalariados le transferimos a los no asalariados, básicamente a las grandes empresas que forman precio, a Arco, a Molino Río de la Plata, a Frigorífico Río Platense, a Shell, le transferimos 31.000 millones de dólares, pero en 4 años, en 3 años y medio de la gestión hasta el 30 de junio de la gestión de Alberto Fernández, le transferimos 70.000 millones de dólares. Este gobierno nefasto va a estar a la potencia, a la enésima potencia, mientras Milei sea gobierno. Bueno, lo que marca Robelli es, todo el tiempo la gestión de Milei va a decir, fíjate la herencia que tuvimos de este gobierno nefasto. ¿Qué pensás acerca de esos datos que tira Robelli de Cifra? Y sí, no se pudo. De hecho, acá lo hemos repasado. Creo yo que faltó regulación y faltó una, digamos, esa empresa del Estado que te permita romper con la concentración de Claro, de pero mercado. no solo eso, Rubén. Lo que marca Robelli, según datos de Cifra, es que se doblaron la transferencia de ingresos de los trabajadores al capital durante la gestión de Alberto Fernández. Esa transferencia tiene que ver con una remarcación de precios, básicamente. Vos terminaste pagando más de un precio justo, digamos, ¿no? Y si vos liberalizás los precios, como lo quieren hacer ahora, es muy difícil. Hoy me avisaron, por ejemplo, que el gas aumenta el 100%. Y eso tiene que ver con los anuncios. Cuando el mercado anuncia de que se va a liberalizar los precios y que va a dejar libre a que cada mercado remarque precios que quiera, es lo que sucede. Entonces, yo lo decía la otra vez, vamos a ver, y ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a comprar, que vamos a tener un precio del aceite en un súper a 1.000 y en otro va a estar a 2.000 y en otro va a estar a 1.500 y así sucesivamente, porque eso es la libertad de mercado. El precio lo va a poner el mercado y no el Estado. Así es. O no va a haber, no va a haber regulación del Estado. No hay regulación, también puede haber dumping, ¿no? Que se Claro. pongan de acuerdo a todos los Así es. aceiteros y el aceite valga en todos lados 5.000. Exacto. ¿no? Claro, Bueno, porque- estamos cerrando Alta Data, Robert. Totalmente, porque se habla de internacionalizar el precio, porque ahora va a tener el costo ¿Cómo le cuesta? al sector interno El tipo no se de quiere la ir. dolarización, ¿no?